Muy buenos días, bienvenidos. Una mañana más a Venezuela al Día, el noticiero que conecta con la realidad de los venezolanos donde quiera que estén. Comenzamos. ¿Cómo es que Venezuela, el país con más petróleo del mundo, terminó en crisis y sin riqueza? ¿Hasta cuándo la humanidad dependerá del petróleo? Conoceremos la historia detrás del oro negro. Cierre del puente Francisco de Paula Santander afecta el comercio fronterizo con Colombia. El gobierno chino lanza advertencia a Donald Trump sobre el uso de la inteligencia artificial en la guerra. Belén Carrillo, de una migración amarga a una empresa dulce, una historia de éxito que inspira a los venezolanos. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita, Irán e incluso más que Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no es una potencia económica? Hoy Lina Lamprea nos explica la paradoja petrolera más grande del planeta. ¿Cómo es posible que el país con más petróleo del mundo no sea una potencia mundial? Venezuela tiene más crudo que Arabia Saudita, más que Irán e incluso llega a tener 6 veces más que Estados Unidos. La pregunta no solo es cuánto tiene, sino cómo un país con suficiente petróleo para enriquecer incluso todo un continente terminó con una de las crisis económicas más grandes de los últimos tiempos. Si uno pudiera viajar millones de años atrás, no encontraría ciudades, ni carreteras, ni pozos petroleros. Encontraría seguramente agua. Gran parte de lo que hoy es Venezuela estaba cubierta por mares pocos profundos, aguas cálidas, tranquilas, llenas de vida. Pero no vida como la que usted imagina. No eran ballenas ni peces grandes. Era algo mucho más pequeño y mucho más importante. Millones y millones de microorganismos, algas, plancton, formas de vida casi invisibles. Y ahí empieza todo, porque cuando esos organismos morían, no desaparecían, se hundían lentamente hasta el fondo. En silencio, se iban acumulando, año tras año, siglo tras siglo, millones tras millones de años. Capas y capas de restos orgánicos formando una especie de archivo natural del tiempo. Ahora imaginen la magnitud de eso. No es un evento puntual, es un proceso constante, paciente. Encima de esas capas empezaron a caer sedimentos. Arena, barro, minerales, como si la naturaleza estuviera enterrando su propia historia. Y mientras más profundo quedaba todo, más cambiaban las condiciones. La presión aumentaba, la temperatura también, y sin que nadie lo viera, empezó una transformación. Esta materia orgánica comenzó a cambiar, hasta convertirse con el tiempo suficiente en petróleo y gas. Esto no ocurre en cualquier lugar del planeta. Se necesita una mezcla de mucha vida acumulándose en el agua, condiciones que eviten que esos restos se descompongan por completo, y millones de años de presión y calor bajo tierra. Venezuela tuvo esa combinación, porque además de todo ese material acumulado, había otro elemento en juego: el movimiento de la tierra. La corteza terrestre no es estática, se mueve, se ajusta, se transforma. En esta región, la interacción de placas tectónicas creó lo que los geólogos llaman cuencas sedimentarias. Piensa en ellas como enormes recipientes naturales, espacios donde todo ese material no solo se acumuló, sino que quedó atrapado. Porque una cosa es que el petróleo se forme, y otra muy distinta es que se conserve en grandes cantidades. Aquí pasaron ambas cosas. Hay un lugar donde toda esta historia se concentra y es la faja petrolífera del Orinoco, ubicado al norte del río Orinoco en Venezuela. Ahí se encuentra una de las mayores acumulaciones de crudo del planeta. Pero aparece otro punto importante: el petróleo venezolano no es precisamente fácil de extraer. No es ligero, es pesado, denso, casi espeso. Y esto también marca la diferencia, porque las condiciones que ayudaron a formar tanto petróleo también influyeron en su calidad, tiempo, la temperatura, la presión. Todo esto terminó creando un crudo más complejo. Entonces, cuando se juntan todas las piezas, se entiende por qué Venezuela terminó con tanto petróleo. Porque no se trata solo de que se haya formado petróleo, se trata de que se formó muchísimo. Se movió por el subsuelo y terminó quedándose atrapado en espacios gigantes. Como si la tierra hubiera quedado verdaderos depósitos naturales. En la zona del Orinoco, por ejemplo, ese petróleo no se quedó en un solo punto. Migró durante millones de años hasta acumularse en enormes extensiones de arena, que lo retienen cubiertas por capas que funcionan como un sello. Es decir, no es solo cantidad, es también cómo está distribuido y almacenado. Por eso ahí no hay un pozo aislado, hay una franja entera como la del Orinoco con petróleo. Pero cuando decimos que tiene mucho, ¿qué tanto es eso realmente?
Cuando se habla de petróleo no basta con decir que hay mucho, hay que ponerlo en números. Venezuela tiene más de 303 mil millones de barriles de petróleo en reservas probadas, es decir, petróleo que ya fue encontrado, estudiado y del que se sabe con bastante certeza que se puede extraer con la tecnología actual y de forma rentable. Eso representa cerca del 19.4% del total mundial, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Arabia Saudita, que históricamente ha sido sinónimo de petróleo, tiene alrededor de 267 mil millones. Irán, otro gigante energético, tiene cerca de 208 mil millones. En términos más simples, imagine esto: si todo el petróleo de Arabia Saudita fuera un vaso de agua lleno y el de Irán fuera uno lleno hasta la mitad, el de Venezuela no solo sería un vaso de agua, sería uno totalmente lleno hasta el borde y que al lado quedara una jarra lista para servir otro completo. Es decir, no es que tenga un poco más, tiene una ventaja enorme frente al resto del mundo. De hecho, en 2024 llegó a tener más de 6 veces las reservas de Estados Unidos. Eso lo convierte en el país con mayores reservas del planeta. Pero aquí aparece un contraste que llama la atención. Tener más petróleo no significa producir más. Les doy un ejemplo. A pesar de sus enormes reservas, su producción diaria es relativamente baja frente a otros países. Esto cambia completamente su posición en el mercado global. Mientras algunos países con menos reservas producen más y exportan más, como Canadá y Brasil, Venezuela no logra aprovechar todo su potencial. Y eso nos lleva a una tercera parte de la historia, la gran paradoja. Si tiene mucho, ¿cómo es posible que el país con más petróleo del mundo no sea uno de los principales productores? Hay varias razones, y la primera ya fue mencionada: el tipo de petróleo. Gran parte del crudo venezolano es pesado y extra pesado. Eso significa que puede llegar a ser incluso más denso que el agua. Otra característica muy importante es que contiene niveles muy altos de azufre, lo que implica un proceso de hidrodesulfuración, un proceso de refinación muy especializado para eliminar este químico del combustible fósil. Quiere decir que este es más difícil de manejar y requiere de procesos adicionales para poder extraerlo y refinarlo. Es como construir una casa. En Colombia la levantas con 1000 personas. En Venezuela necesitas 3000 o 4000 para terminar la misma obra. La segunda razón tiene que ver con la capacidad operativa. La empresa estatal Petróleos de Venezuela no solo tiene problemas de infraestructura o inversión. El problema más fuerte está en algo más básico: ¿cuántos pozos están realmente funcionando? A comienzos de los 2000, Venezuela tenía más de 14.000 pozos activos. Hoy quedan menos de 5.000. Y aquí es donde todo se entiende. Un pozo petrolero es como un punto de extracción. Cada uno saca una cantidad limitada de crudo al día. Esa cantidad en promedio no ha cambiado tanto con los años. Es decir, los pozos que siguen activos todavía pueden producir. El problema es otro. Si antes tenía 14.000 puntos sacando petróleo y ahora tiene menos de la mitad, la producción total inevitablemente se desploma. No porque el petróleo se haya acabado, sino porque hay menos capacidad para sacarlo. Es como tener el mismo yacimiento, pero con la mayoría de las llaves cerradas. El resultado es claro. Venezuela tiene una de las mayores riquezas energéticas del mundo, pero no tiene suficiente infraestructura activa para convertir esa riqueza en producción real. Y eso crea una paradoja difícil de ignorar. Un país con petróleo suficiente para influir en el mercado global, pero con una producción que depende de cuántos pozos logra mantener vivos. La historia del petróleo en Venezuela no es solo una historia de geología, es una historia de tiempo, decisiones y de capacidad operativa. Porque tener el recurso es solo una parte del problema. La otra, mucho más difícil, es tener los pozos activos, la infraestructura funcionando y la inversión constante para sostenerlo. Y es donde aparece la gran pregunta: ¿qué se necesita realmente para convertir esa riqueza en una ventaja real? Y un dato clave es que Venezuela concentra cerca del 19% del petróleo del planeta, pero hoy produce mucho menos que países con reservas considerablemente menores. Y en una visión más global, el petróleo se ha convertido en la principal materia prima energética para mover el mundo. ¿Hasta cuándo durará esa dependencia? David Díaz nos cuenta la historia detrás del oro negro. En los últimos días, el precio del petróleo ha vuelto a sacudir los mercados internacionales. Cuando el petróleo sube, sube casi todo: transporte, alimentos, energía, incluso medicamentos. Pero hay una pregunta más profunda: ¿por qué en pleno siglo XXI el mundo sigue dependiendo tanto de un combustible fósil? Para entenderlo, tenemos que viajar más de 1000 años atrás a una batalla en Constantinopla, donde apareció una de las armas más extrañas de la historia. Corría el siglo VII después de Cristo, y una de las ciudades más ricas y estratégicas del mundo antiguo estaba bajo amenaza.
Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, heredero del Imperio Romano de Oriente, controlaba el paso entre Europa y Asia. Era una ciudad amurallada, próspera y fuertemente defendida. Frente a ella se encontraba el poderoso Califato Omeya, que en ese momento expandía rápidamente su territorio por Medio Oriente y el norte de África. Entre los años 674 y 678 después de Cristo, los ejércitos árabes lanzaron una gran ofensiva para intentar conquistar la ciudad. Si Constantinopla caía, el equilibrio de poder en el Mediterráneo habría cambiado de forma radical. La batalla en el mar era intensa. La flota árabe era numerosa y los bizantinos parecían no resistir mucho más. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Desde la proa de los barcos bizantinos comenzaron a asomarse unos extraños tubos metálicos que los invasores nunca habían visto. Los barcos árabes avanzaron y de repente sucedió. De aquellos tubos salió expulsada una mezcla inflamable que, al contacto con el aire, se transformó en un inmenso chorro de fuego. Era un fuego extraño. Se adhería a las paredes de los barcos y a los cuerpos de los marineros, propagándose rápidamente por velas y cuerdas. Las crónicas cuentan que los soldados árabes intentaron apagarlo con cubetas de agua, pero el horror llegó de inmediato. El fuego no se apagaba, por el contrario, ardía con más fuerza. Muchos marineros intentaron saltar al mar para escapar de las llamas, solo para descubrir que el fuego también ardía sobre el agua. Esta arma sería conocida como fuego griego. Su impacto psicológico fue tan grande como su efecto militar. Para quienes lo presenciaron por primera vez, parecía un arma sobrenatural. Tras años de enfrentamientos intermitentes, la ofensiva omeya terminó fracasando. La flota árabe sufrió pérdidas importantes y finalmente se retiró. La defensa de Constantinopla se convirtió en uno de los grandes triunfos estratégicos del Imperio Bizantino y el fuego griego pasó a ser uno de los secretos militares más protegidos del imperio durante siglos. Aunque la fórmula exacta se perdió, historiadores y químicos han reconstruido algunas hipótesis basadas en descripciones medievales y pruebas experimentales modernas. La mayoría coinciden que probablemente contenía nafta o derivados del petróleo, mezclados con resinas y otras sustancias inflamables. El petróleo es fundamental para nuestra sociedad moderna, pero en realidad es un material conocido desde hace milenios. Varias civilizaciones antiguas ya lo utilizaban y no lo obtenían perforando el suelo como hoy. Lo encontraban de una forma mucho más simple: filtraciones naturales en la superficie de la Tierra. En algunas regiones el crudo literalmente brotaba del suelo o formaba pequeños estanques oscuros. Estos lugares eran conocidos desde la antigüedad en zonas como Mesopotamia, el área del Mar de Caspio y partes del Medio Oriente. Las civilizaciones que vivían cerca de estas filtraciones aprendieron rápidamente a aprovechar esta sustancia pegajosa y combustible. Uno de sus usos más frecuentes era en la construcción. En ciudades como Babilonia, una forma espesa del petróleo llamada betún se utilizaba como pegamento para unir ladrillos y como material impermeabilizante. También se empleaba para sellar embarcaciones de madera y evitar que el agua se filtrara en los cascos. El petróleo también tuvo usos rituales y medicinales. Algunas culturas lo aplicaban como ungüento para tratar heridas o afecciones de la piel, mientras que en ciertos templos se utilizaba para alimentar llamas que podían arder durante largos periodos de tiempo. Durante siglos el petróleo fue poco más que un líquido inflamable útil para encender antorchas o lámparas. Pero entonces surge la pregunta: ¿en qué momento se convirtió en el motor de la maquinaria del mundo? Hasta el siglo XIX, la mayor parte del petróleo que se utilizaba provenía únicamente de filtraciones naturales, y la cantidad disponible era muy limitada. Por eso se usaba principalmente en pequeñas lámparas. La iluminación de ciudades mucho más grandes dependía todavía del aceite de ballena, que era costoso y difícil de conseguir. Todo cambió en 1859. Ese año, Edwin Drake, un humilde trabajador ferroviario contratado por una pequeña compañía petrolera, logró desarrollar un método revolucionario para extraer petróleo del subsuelo. En lugar de cavar grandes agujeros que colapsaban fácilmente, Drake introdujo un tubo metálico de perforación en el suelo para llegar al depósito. Después de varios intentos fallidos, finalmente tuvo éxito. Su pozo, ubicado en Titusville, Pensilvania, alcanzó unos 21 metros de profundidad y producía alrededor de 25 barriles de petróleo al día. Una cantidad modesta para los estándares actuales, pero impresionante para esa época. La noticia se propagó rápidamente por Estados Unidos y en pocos años comenzó una auténtica fiebre petrolera en Pensilvania. A pesar
de haber iniciado todo, Drake no se hizo rico. No patentó su método de perforación, por lo que otras compañías lo copiaron rápidamente. Además, realizó malas inversiones y terminó perdiendo gran parte de su dinero. En sus últimos años vivió con dificultades económicas, hasta que el estado de Pensilvania le otorgó una pequeña pensión en reconocimiento a su contribución. Murió en 1880, probablemente sin imaginar hasta qué punto su invento transformaría el mundo. Con grandes cantidades disponibles, los científicos comenzaron a estudiar el petróleo con mayor detalle. Descubrieron que ese líquido negro no era solo una sustancia, sino una mezcla compleja de compuestos llamados hidrocarburos. Estos se formaron a partir de organismos microscópicos marinos que vivieron en mares y lagos antiguos hace entre 50 y 300 millones de años. Contrario a lo que suele creerse, el petróleo no proviene de los dinosaurios, sino principalmente de plancton y microorganismos. Cada uno de esos hidrocarburos puede separarse mediante un proceso llamado destilación fraccionada. En este proceso, el petróleo se calienta y sus distintos componentes se separan según su punto de ebullición. De este proceso se obtienen muchos productos diferentes, entre ellos aceites lubricantes, asfalto para construcción, parafina para velas, combustibles como el diésel y el queroseno, y uno de los más importantes hoy, la gasolina. Durante mucho tiempo la gasolina fue considerada casi un residuo del proceso de refinación, pero todo cambió con la invención de los motores de combustión interna. Estos motores funcionan quemando combustible dentro de un cilindro, por lo que necesitaban una sustancia que fuera fácil de vaporizar, altamente inflamable y relativamente ligera. La gasolina cumplía perfectamente con esas características. Gracias a ella, los motores de combustión interna se convirtieron en el corazón de gran parte del transporte moderno. Los automóviles, barcos y aviones dependen de combustibles derivados del petróleo. En otras palabras, gran parte de la economía global se mueve gracias a este recurso. Hoy el mercado mundial de petróleo y el gas mueve aproximadamente más de 6 billones de dólares al año, mientras que el comercio global de gasolina representa cerca de 1.5 billones de dólares. Por eso el mundo se sacude cuando el precio del petróleo sube. No se trata solo del precio de la gasolina. El transporte también se encarece y con el costo de alimentos, medicinas, materiales de construcción y prácticamente todo lo que se mueve por el planeta. Esta enorme dependencia también ha abierto un debate cada vez más fuerte. El petróleo es un recurso finito. Se formó durante millones de años y aunque aún existen grandes reservas, eventualmente se agotará. A esto se suma otra preocupación creciente, su impacto ambiental y su papel en el cambio climático. Por esta razón, científicos, ingenieros y gobiernos llevan décadas buscando alternativas. La energía eléctrica, los biocombustibles e incluso el hidrógeno aparecen como posibles opciones. Todas tienen ventajas, pero también desafíos técnicos, económicos y de infraestructura. Para bien o para mal, cambiar el sistema energético que mueve al mundo no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero tarde o temprano la humanidad tendrá que hacerlo. Por ahora el petróleo sigue siendo uno de los pilares de la economía global. ¿Pero seguirá siéndolo durante el próximo siglo? ¿O estamos presenciando el inicio de una nueva transición energética? La respuesta, como muchas otras en la historia de la humanidad, todavía está por escribirse. Sin duda, el petróleo sigue siendo uno de los pilares de la economía global. Y aunque el mundo busca alternativas, millones de personas todavía dependen de él todos los días. Su historia ayuda a entender por qué su precio puede sacudir al planeta entero. Desde el pasado 3 de mayo, el puente internacional Francisco de Paula Santander permanece cerrado tras detectarse graves fallas estructurales en su base. Las autoridades alertaron sobre daños en los cimientos. Sara Malaver nos cuenta qué tanto afecta este cierre la vida en la frontera colombo-venezolana. Atención venezolanos y colombianos en frontera. Un importante paso entre ambos países estará completamente cerrado durante los próximos días. Se trata del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Cúcuta con Ureña, estado Táchira. La medida ya entró en vigencia el pasado 3 de mayo y como lo indicó el Ministerio de Transporte venezolano, el cierre responde a labores de rehabilitación, aunque no se han dado detalles específicos sobre el tipo de trabajos que se están realizando. En un comunicado oficial, las autoridades hicieron un llamado claro. Instamos a los conductores y población en general a tomar sus previsiones ante las labores que ejecuta la fuerza trabajadora en pro del bienestar de todas y todos. La razón, horas antes, una inspección técnica encendió las alarmas en ambos lados de la frontera. Las evaluaciones realizadas entre autoridades colombianas y Protección Civil del Estado Táchira detectaron daños estructurales graves, especialmente del lado venezolano.
El problema no es menor. Se encontraron afectaciones en los cimientos y en la parte superior del puente, lo que compromete su estabilidad y representa un riesgo directo para quienes lo utilizan. Todo esto agravado por un factor clave: las recientes crecidas del río Táchira, que han acelerado el deterioro de la estructura. De hecho, inicialmente se había pensado en mantener un paso restringido, pero el nivel del daño obligó a tomar una decisión más drástica: cerrarlo completamente. Hablamos con María Bettina Angulo del medio digital Frontera Noticiera, quien se encuentra muy cerca del puente. Ella nos amplía los detalles de cómo está este importante paso en estos momentos. Bueno, Sara, sí, ese paso fronterizo es muy importante para lo que es norte de Santander y el estado Táchira. Si bien es cierto que por allí transita gran parte de personas que viven en el Táchira y pues laboran, estudian en lo que es norte de Santander, también es muy cierto que es un puente importante para la parte comercial. Si hablamos de lo comercial, por allí transportan gandolas con mercancías, especialmente de Colombia hacia Venezuela. María Bettina, se habla de 15 días. ¿Realmente el plazo será de 15 días o puede que se extienda? Sara, realmente yo creo que esto se va a extender y te voy a explicar por qué. En los primeros 5 días, que fueron los más críticos, los 2 primeros había paso normal. A partir del tercer día empezaron una serie de pasos escalonados que pues se empezaron a realizar precisamente porque iban a hacer una pasarela peatonal de hierro que mide 22 metros de largo para que las personas que transitan por esta zona pues no tengan de pronto, un tema más de salvaguardar la vida del ser humano que transita por allí, porque es la losa principal del puente la que está afectada y es posible que llegue a ceder dependiendo de la cantidad de peso que haya. Y es que el impacto será fuerte. Por este puente circulan más de 8.000 vehículos al día y unas 15.000 personas que dependen de este paso para trabajar, comerciar o simplemente cruzar las fronteras. Es además uno de los pasos más transitados entre Colombia y Venezuela, solo después del puente Simón Bolívar. Además, esta no es la primera vez que se presentan problemas en este punto. Durante los últimos años, el puente ha estado bajo constante presión por el alto flujo de tránsito y las condiciones climáticas, lo que ha acelerado su deterioro. Mientras tanto, autoridades recomiendan utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a nuevas actualizaciones. En resumen, un cierre que busca evitar una emergencia mayor, pero que vuelve a poner en evidencia la fragilidad de una infraestructura clave en una de las fronteras más activas de la región. Nos vamos ahora hasta la ciudad de Miami, donde se encuentra el periodista Orián Brito. Hola Orián, ¿cómo estás? Necesitamos que nos digas cuáles son las últimas novedades de la diáspora venezolana, sobre todo en el tema migratorio. Mira, es complicada porque yo creo que muchas alternativas que existieron en la administración previa de Biden han terminado, como por ejemplo el estatus de protección temporal, el parol humanitario, y estos factores hacen que muchas personas se encuentren en un limbo. En consecuencia, al no encontrar un mecanismo que les permita establecerse en el país, ya tienen que pensar en alternativas como regresarse a Venezuela en algunos casos o buscar otro país de destino. Yo creo que eso es lo que estamos viendo en este momento por la incertidumbre que hay y ante el fin de varios procesos que antes estaban disponibles para migrantes. ¿Qué percibes en la gente y quiénes necesariamente necesitan quedarse o están en ese Es correcto. trámite de quedarse o irse? Mira, tu pregunta es acertada. Parece que estuvieras aquí y efectivamente es así, Yasmín. Hay muchas personas que tienen años, incluso en el tema de los asilos, la cifra de los atrasos o de los casos que están pendientes superan los 2 millones. Yo conozco personas que están aquí desde 2014, desde 2013. Imagínate, más de 10 años, 12 años que ya tienen casa, que sus hijos se han criado aquí, que ya están en el sistema educativo y se enfrentan a una encrucijada, yo diría, de mucha incertidumbre por esta situación. Entonces, sí, efectivamente hay mucha gente que tiene tiempo, que tiene ya creado un arraigo y esas son las personas que en este momento del tiempo corre para buscar una alternativa. Y si se vive así, si se vive con mucha incertidumbre en este momento y eso no se puede ocultar. Aparentemente han bajado los operativos del AI, pero tú que estás allá, cuéntanos cómo se han desarrollado los mismos, si la Sí. gente sigue teniendo miedo y se oculta en escuelas, casas o iglesias.
Mira, es excelente tu pregunta porque yo creo que los operativos se realizan distintos. Es decir, si vemos Minnesota, en Estados Unidos, hemos visto enfrentamientos, hemos visto de ese tipo de redadas, digamos, un poco más agresivas. Si tú lo ves en el sur de la Florida, se realizan, pero de una forma más silente. Por ejemplo, se acercan a puestos de trabajo. Yo no he visto en iglesias, aquí en el sur de la Florida, lo tengo que decir. Sí se acercan a puestos de trabajos donde perciban o tengan información que hay personas trabajando sin autorización. Allí se llegan o paradas de tráfico. ¿Por qué? Porque hay algunas policías que pueden leer la chapa o placa, como se le conozca en algunos países, del vehículo, esa placa identificativa, y pueden determinar si el conductor no tiene documentos. Esas son algunas policías que tienen esa particularidad. Y si estás manejando sin documentos, sin licencia, pues por supuesto corres el riesgo de ser detenido. ¿Si ha bajado? Sí ha bajado, pero la gente al final siente el temor porque, por supuesto, a través de lo que son los medios se genera la información y mucha gente pues cree que esto es la acabose. Yo creo que si hay operativos que se han realizado, esto no lo estoy subestimando, pero creo que no es una situación donde la gente esté encerrada y no quiera salir ni siquiera a comprar un pollo por temor a ser arrestado. Entonces, ¿cuál es la situación real y actual en la ciudad de Miami con los operativos migratorios? Es una situación que la podemos decir que es decisiva. En la persona que confía en su proceso, que está aquí, que cree que va a poder seguir adelante, va a permanecer en el país y lo va a intentar. Aquel que no encuentre camino, que no tiene trabajo, que no tiene autorización para trabajar, se va a ir. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver una depuración de esa migración. Depuración en buen término, es decir, insisto, el que no tenga opción se va, el que tenga opción se queda. ¿Maneja cifras de ascenso o descenso de la migración? Se habla, por ejemplo, de Doralzuela, donde hay comercios y casas abandonadas. ¿Cuál es la realidad que has podido constatar? Sí, mira, el término Doralzuela es un tema interesante porque efectivamente se ha creado esa matriz de opinión de que los venezolanos son los que controlas, pero si revisas las cifras realmente son los colombianos los que dominan Doral, mucho más que los venezolanos. Pero fíjate, se creó, yo leí varios artículos que decían que casas abandonadas, negocios vacíos, y yo dije, bueno, me voy a mover a Doral, porque uno periodista dice, bueno, yo voy a ir hasta allá, a ver si realmente es la situación que se está viviendo. Yo creo que muchas personas se están yendo por dos razones. La primera, es porque ya lo dije hace minutos, no tengo opción, me tengo que ir, tengo que dejar mi casa, no encontré camino, voy a emigrar. Y número dos, sí, efectivamente, vivir en Miami es costoso. Este calorcito, el sol de la Florida, se paga, Yasmín. Una persona en promedio, yo creo que debe generar aproximadamente, de ser posible, más de $5,000 si desea vivir lo más estable posible, porque una renta en promedio, para que tengan una idea, son 2,600, 2,800. Si es más lujosa, la residencia puede llegar a pasar los $3,000. Entonces a eso tienes que poner el gasto por el carro, el gasto por el combustible, los servicios y la gasolina en este momento que está costosísima y la comida. Entonces, sí, eso lleva a la gente a que busque otras alternativas de ciudades emergentes, como por ejemplo Orlando, ciudades cercanas a Orlando, y se muden. Eso sí se ve. Pero que Doral esté vacío. De hecho, las autoridades de esa alcaldía, esa es una ciudad, desestimaron ese artículo y dijeron, mira, que no hay una migración masiva, un éxodo masivo y que están abandonando la ciudad. Y eso lo aclararon y yo puedo dar fe de ello. Entonces, ¿se acabó el sueño americano o está pasando por una crisis? Wow, excelente, Yasmín. Yo creo que es una gran encrucijada que ahorita se está viviendo. Yo creo que está viviendo un proceso de definición. Si tú vienes con una estrategia, con un plan, con una oferta de trabajo, o en el camino te enamoraste, o buscaste estudiar, o aplicaste un asilo, pero ingresaste de manera regular por Estados Unidos y después, bueno, la vida se transformó y solicitaste un asilo, pues bueno, tienes las alternativas para alcanzar una estabilidad migratoria. Si tú cruzaste fronteras, si viniste sin plan, si viniste sin base, sin ahorros, pues me parece que es una aventura riesgosa y que en este momento es mucho más por las restricciones que se han impuesto recientemente por la administración. Bien, no puedo dejar de pedirte un mensaje para los venezolanos en los Estados Unidos. Que no caigan en el caos. El caos te paraliza, el caos te genera ansiedad. Tú tienes que tener confianza, hacer las cosas correctamente, entender el sistema, no traspolarlo. Estados Unidos funciona de una forma completamente distinta a Venezuela. Yo cumplo este año 15 años viviendo en este país y entendí que el sistema era otro, que las formas de conseguir trabajo son otras, que a nivel de comunidad es otra. Entonces hay que entenderlo
confiar en tu proceso, siempre decir la verdad y actuar completamente respetando las leyes y, por supuesto, el lugar donde vives. El gobierno chino lanzó una advertencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el uso de la inteligencia artificial en la guerra y encendió alarmas en el mundo entero. ¿Podría una inteligencia artificial iniciar una guerra por sí sola? China lanzó una advertencia directa a Estados Unidos. Si no se regula el uso militar de la inteligencia artificial, el mundo podría enfrentarse a un escenario digno de Terminator. Puede sonar exagerado, pero detrás de esa advertencia hay una preocupación real. Hoy le contamos qué está pasando, por qué esto preocupa a las potencias mundiales y cómo sería una guerra en tiempos de inteligencia artificial. Yang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa de China, lanzó una advertencia al gobierno estadounidense que durante las últimas semanas ha estado en el foco internacional por su guerra contra Irán. Textualmente, la advertencia fue: dar a los algoritmos el poder de decidir sobre la vida y la muerte pueden provocar que la tecnología se salga de control. Y fue más allá, declarando: una distopía como la que aparece en la película estadounidense Terminator podría hacerse realidad algún día. A primera vista puede parecer una exageración, pero la advertencia no es casual. Llega en un momento en el que Estados Unidos está acelerando la integración de inteligencia artificial en el ámbito militar. Más allá de conflictos visibles como las tensiones en Medio Oriente, hay otra competencia mucho más silenciosa y posiblemente más decisiva: la carrera por dominar la inteligencia artificial. Lo que el gobierno y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos quieren es dar autonomía a su inteligencia artificial para que pueda controlar armas de manera autónoma, entre otras varias funciones. Para eso habrían llegado a un acuerdo con la empresa Anthropic, creadora de esta IA. Se firmó un contrato de $200 millones, pero la situación se puso más que tensa cuando la compañía vio las intenciones de los militares y puso dos condiciones: no permitir que su IA se use para armas autónomas que maten sin control humano y no permitir vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses. El gobierno no se lo tomó muy bien y declaró a Anthropic un riesgo para la cadena de suministro nacional, prohibiendo que agencias federales y contratistas usaran su tecnología. La empresa no tardó en demandar al gobierno por abuso de poder y uso ilegal de la herramienta. Al momento de grabar este video, la disputa legal continúa, pero las Fuerzas Armadas no han parado su objetivo. El Pentágono aprobó usar su sistema de inteligencia artificial en entornos clasificados y algunas empresas de IA han sido presionadas para permitir el uso militar, lo que ha generado que otras compañías se nieguen a que sus modelos se usen para fines bélicos. Las voces de esta pelea llegaron al otro lado del mundo, lo que ocasionó que el otro gigante del mundo en inteligencia artificial entrara en escena. La preocupación no es solo política, es estratégica. Si una potencia logra desarrollar armas autónomas avanzadas, las demás se verán obligadas a hacer lo mismo, y eso podría desencadenar una nueva carrera, esta vez impulsada por algoritmos. Estados Unidos y China llevan la última década enfrascados en una competencia para ver cuál es la primera potencia del mundo. Esta competencia, que va desde la economía hasta el espacio, ha encontrado un nuevo campo de batalla en la inteligencia artificial. Ambos países están invirtiendo mucho dinero y recursos en investigar esta tecnología. Cuando los asiáticos se enteraron de la disputa del gobierno con Anthropic, no perdieron tiempo en dar su opinión al respecto. Las declaraciones de su portavoz alarmaron al mundo. China advierte de varios riesgos: sistemas que tomen decisiones sin supervisión humana, uso masivo de IA en vigilancia, errores automatizados en escenarios de guerra y una escalada tecnológica difícil de controlar. El problema no es solo lo que la IA puede hacer, sino la velocidad a la que está avanzando. Pero más allá del campo político surge la duda: ¿la preocupación de China tiene sentido? En palabras de Yang Bin, acelerar la militarización de la IA a la larga resultaría en que se pierdan controles éticos en la guerra, que no exista un responsable directo de las acciones y una espiral tecnológica fuera de control. De estos motivos surgió la comparación con la película de 1984 Terminator, en la que una máquina que operaba todos los sistemas del ejército llega a la conclusión de que los humanos son una amenaza y decide causar la extinción de la especie. Esta fue la parte que más alertó al público, y aunque hoy pueda parecer una exageración pensada para generar impacto, el gobierno chino no es el único en lanzar advertencias. Varios expertos en inteligencia artificial coinciden en que es necesario ir con cautela antes de otorgar autonomía bélica a estos sistemas. La pregunta, sin embargo, sigue en el aire:
¿Sería la IA potencialmente así de peligrosa? ¿Cómo tomaría decisiones en una guerra? Empecemos con lo más importante. Al momento de grabar este video no existe tecnología que pueda causar un escenario tipo Terminator, o al menos es muy poco probable. De hecho, la inteligencia artificial ya está usándose para la guerra desde hace algunos años. Una IA militar con ese nivel de automatización no sería una sola máquina consciente, sino una red de sistemas conectados. Por un lado, sensores como satélites, radares y drones recopilarían enormes datos. Una IA militar con ese nivel de automatización no sería una sola máquina consciente, sino una red de sistemas conectados. Por un lado, sensores como satélites, radares y drones recopilarían enormes cantidades de datos. Luego, algoritmos analizarían esa información para detectar amenazas, predecir movimientos enemigos o recomendar estrategias. Finalmente, estos sistemas podrían conectarse con herramientas de ejecución como drones armados, misiles o sistemas de defensa. El gran debate aparece cuando se habla de cuánto control humano debe existir. Muchos sistemas actuales todavía requieren aprobación humana antes de ejecutar un ataque, pero algunos desarrollos buscan reducir esa intervención, lo que significa que un algoritmo podría tomar decisiones letales por sí mismo. Ahora bien, ¿podría una IA revelarse como en la ficción? Para que algo así ocurriera tendrían que darse varias condiciones extremadamente improbables. Que desarrollara conciencia propia, que lograra controlar infraestructuras críticas como armas nucleares o satélites y que, además, tuviera una motivación para actuar contra los humanos. Hoy por hoy nada de eso existe. Las inteligencias artificiales no tienen voluntad, miedo ni ambición, simplemente ejecutan instrucciones. Por eso muchos expertos creen que el peligro real no es una rebelión de las máquinas, sino algo más simple: errores en sistemas automatizados. Un algoritmo podría interpretar mal los datos, identificar un objetivo incorrecto o recomendar una respuesta demasiado rápida, lo que podría provocar una escalada militar antes de que los humanos tengan tiempo de intervenir. Además, existe otro riesgo importante: la carrera tecnológica. Si un país desarrolla armas autónomas cada vez más avanzadas, los demás sentirán la presión de hacer lo mismo, y eso podría llevar a un mundo en el que cada vez más decisiones militares queden en manos de algoritmos. Una nueva carrera armamentística impulsada por la inteligencia artificial. Este caso nos demuestra una realidad que ya está entre nosotros. La IA avanza más rápido que las leyes para regularla. Un apocalipsis tipo Terminator es llevarlo a un extremo de fantasía, pero no por eso el riesgo no es real. ¿Usted qué opina? ¿Cree que en unos años la guerra será una competencia entre inteligencias artificiales con vidas humanas de por medio? ¿O se pondrá un alto antes de que esto pase? Belén Carrillo migró a Colombia con recetas, miedos y muchas ganas de salir adelante. Tuvo que arrancar de cero como muchos venezolanos en el mundo y hoy su empresa pastelera endulza a miles de clientes en Bogotá. Sara Malaver nos trae esta historia de vida que no es solo una lección para los venezolanos, sino para todos los migrantes en el mundo. A veces el trabajo no empieza con una oficina, ni con un local, ni siquiera con dinero. A veces empieza con miedo, con una maleta y con las manos. Las mismas manos con las que una mujer venezolana llegó a Colombia en 2017, sin saber que años después construiría una empresa desde cero. Esta es la historia de Belén Carrillo, una migrante, una pastelera, una mujer que convirtió el trabajo en la forma de volver a empezar. Belén nació en San Cristóbal, estado Táchira. Creció entre Venezuela y la cultura colombiana, gracias a la cercanía de frontera y a su familia. Pero aunque hoy muchos la conocen por sus tortas y chocolates, su vida no empezó en una cocina. La repostería llegó desde niña, primero vendiendo postres en el colegio, después mezclando arte, música y cacao. Incluso su tesis universitaria terminó conectándola con uno de los chocolates más famosos de Venezuela y considerado como uno de los mejores del mundo. Yo soy tachirense, nací en San Cristóbal, estado Táchira. Para mí crecer en San Cristóbal significó tener mucho contacto con la cultura colombiana. Mi abuelo de hecho es colombiano. Yo soy realmente licenciada en música, estudié en la UNED, pero mi mamá es pastelera de toda la vida. Entonces desde el colegio ya venía esa vena también como comerciante de querer hacer postres para vender, para compartir. Aunque estudié en la universidad, fui uniendo esas dos pasiones de la música
el arte como tal con la pastelería. La repostería terminó mezclándose con el arte, la música y hasta con el cacao venezolano. Cualquier persona diría, no, pues no tiene nada que ver con la repostería, pero de hecho mi tesis de grado, logré hacer una tesis que era del canto de las cacaoteras. No sé si sabes que Chuao tiene el mejor cacao, pues la fama es del mundo, ¿no? Por la calidad del grano. Entonces, y la forma en que cultivan las mujeres el cacao en la tierra de Chuao, que queda en el estado Aragua, en Venezuela. Entonces yo fui a hacer mi trabajo de campo allá y ahí fue cuando empecé a tomarme como más en serio también la pastelería, porque pude conocer el detrás de cámaras de todo lo que conlleva hacer un chocolate. Pero en 2017 la situación en Venezuela cambió todo. Los apagones, la falta de agua, la inseguridad y el miedo empujaron a Belén y a su esposo a dejar su país. Ya graduada me casé y fue como que, ajá, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos atravesando una situación difícil, digamos, se iba la luz más de 24 horas, no había agua, o sea, los servicios fallaban y además de eso era como la zozobra y el miedo de qué iba a pasar, ¿no? Porque en la calle se sentía muy insegura, habíamos atravesado varios paros y muchas situaciones que de verdad lo normal era migrar, o sea, como que todos miraban hacia afuera y para nosotros lo más sencillo, digamos, fue venirnos a Bogotá. Y cuando llegaron a Colombia tuvieron que empezar completamente desde cero. Pues llegamos y fue prácticamente de cero, o sea, de cero, empezar de cero, o sea, traía lo que sabía hacer con mis manos. Su primer empleo fue en un restaurante, trabajando como auxiliar de pastelería, pero muy pronto entendió que quería construir algo propio. Entré a trabajar en un restaurante muy conocido acá como auxiliar de pastelería y pues eran jornadas súper extensas, muy fuerte, el trabajo muy pesado. Y ya luego de ese trabajo fue como que yo decidí, no, voy a tomar el camino, yo sé que va a ser más largo porque emprender no es fácil, o sea, me lo imaginaba porque ya había visto a mi mamá también cómo había hecho con todos sus clientes, pero eso era lo que me llamaba, o sea, sentía que era fiel a mí misma, seguir ese camino. Así empezó a vender brownies y cupcakes en las calles de Bogotá, con un envase plástico, tocando puertas y esperando que alguien le diera una oportunidad. O sea, empecé en la calle de cero, en un envase plástico, metía mis cupcakes, ponquecitos, así, brownies, iba por las peluquerías, tocando puertas, así a ver quién quería y me dejaban a consignación. Por ejemplo, dejaba el lunes y ya el viernes tenía que volver a cobrar. Y pues por supuesto eran montos muy pequeños, pero yo me sentía demasiado feliz de que sí me compraran. Entonces llegó la pandemia y lo que parecía un golpe más terminó convirtiéndose en una oportunidad. Antes de la pandemia de verdad fue un suplicio, yo me sentí demasiado mal, pero la pandemia trajo consigo más bien un milagro en mi vida. Mi vitrina estaba en Instagram, yo publicaba todo lo que hacía, no importaba cuántos likes tenía ni quién me seguía, pero yo publicaba pensando que en algún momento iba a pasar algo. Belén comenzó a dar cursos gratuitos por Zoom, pero las personas no querían aprender las recetas, querían comprárselas. A mí se me ocurrió dar cursos gratuitos por Zoom, por plataforma. Yo dije, como para compartir lo que sé. Y haciendo esos cursos, en vez de las personas hacer en su casa, más bien me empezaron a pedir, no, mejor hazlo tú, y entonces empezaron a pedir a domicilio. En pocos meses, su apartamento se llenó de pedidos y ella todavía recuerda ese momento como un milagro. Yo me acuerdo que no tenía ni siquiera dónde enviar las tortas porque estaba todo cerrado y entonces era como comprando platicos plásticos de estos desechables, ponía las tortas ahí, bueno, así todo súper artesanal. Y cuando vi ese Día de las Madres, que fue, o sea, ese transcurso de marzo 2020 a mayo 2020, o sea, para mí fue un milagro porque de verdad ver la pared del apartamento llena de post-its así con pedidos, o sea, yo lloraba de la felicidad, no podía, porque de verdad era algo que quería. O sea, detrás de Chocobelén también hubo alguien acompañándola en silencio, su esposo. No, de verdad mi esposo ha sido un ángel porque él, a pesar de tener su trabajo, o sea, siempre ha estado conmigo firme, ¿no? Aparte de ser mi apoyo, digamos, emocional, era el que me ayudaba a entregar las tortas, se paraba conmigo en la calle, o sea, sin pena,
en el parque, fuera de la iglesia, la parte de atrás que nadie ve, de los números, de las recetas, de llevar las cosas, de la logística y de siempre querer lo mejor, ¿no? Con el tiempo, el apartamento dejó de ser suficiente. Los pedidos crecían tanto que necesitaban un espacio propio. Nosotros entramos una vez en Rappi, entonces conseguimos una cocina oculta en la que me cobraban pues ya un alquiler, un arriendo. Busqué a la primera persona que me iba a ayudar porque ya sola no daba abasto con los pedidos. Para mí de verdad era estar en el paraíso, porque era como que finalmente estoy haciendo lo que yo quería, ¿sí? Tener pedidos y estar endulzando a la gente. Después llegó el primer punto físico, pequeño, sin vitrinas, sin cafetera, pero lleno de sueños. Y conseguimos el punto, era de 25 metros cuadrados, súper pequeño la verdad para poder operar allí. No teníamos aún cafetera, no teníamos vitrinas, o sea, abrimos y mi esposo así como que, ¿qué vamos a poner? Y yo, no importa, no importa. Todavía no había como diseño ni nada, pero no importaba. Pusimos productos y, o sea, la gente que ya nos conocía por Instagram llegaba porque ya estaban contentos de poder conseguir allí como el antojo. Y poco a poco, todo empezó a crecer. O sea, fuimos dándole forma en el paso del tiempo. Cosa que pues yo le diría a la gente justamente cuando emprende que no necesita tener absolutamente todo para empezar, sino es como ir construyendo y lo que vaya dando el negocio pues se le va poniendo. Lo que comenzó en un pequeño local de 25 metros cuadrados, hoy es una casa completa dedicada a la pastelería. Y empezamos a buscar casas con el fin de tener más espacio para producir y para atender a las personas. Y así fue como conseguimos este punto que es el que tenemos ahora, que le llamamos la Chococasa. Todo ha sido Choco, entonces son los Chococlientes, el Chocoequipo, era la Chocotienda y ahora es la Chococasa. Entonces así pasamos de 25 metros cuadrados a una casa de 180 metros cuadrados, que es mucho más grande y pues obviamente ha significado muchos más retos. Pero mientras el negocio crecía, también crecía la nostalgia porque migrar también significa dejar personas atrás. Acá pues le hemos puesto corazón, alma, mente, todo. Mi esposo, mi mamá y yo, que hemos sido así como los dolientes directos de Chocobelén, ¿sí? Pero en San Cristóbal, allá en Venezuela, tenemos a nuestra familia, a los mayores, a mi papá, a mi madrina, que es como mi mamá. Y ellos a través también pues, de oraciones y de sus pensamientos que están con nosotros acá. Sí, cada vez que podemos pues tratamos de visitarlos, pues porque siempre hace falta estar como en contacto con las raíces y con la tierra de uno. Y aunque hoy Chocobelén es una empresa, todo comenzó con unos pequeños bombones de chocolate. Era algo infantil, sí, porque era desde que tenía 7 añitos que vendía en el colegio, después a los 12 que me dejaron vender en un restaurante que mi mamá llevaba postres allá en San Cristóbal. Y yo me llamaba, era Belén Ranita de Chocolate. Y entonces mi esposo, que lo conocí, fue mandándole a hacer una página web justamente para Belén Ranita de Chocolate. Él fue el que dijo, pero esto está muy largo, ¿qué tal Chocobelén? Y lo escribió y tenía el dominio, tenía todo, abrí el Instagram y así nos quedamos. Hoy Belén vende tortas en Bogotá, pero detrás de cada pedido hay años de trabajo invisible. Hay miedo, hay sacrificio, hay nostalgia y también esperanza, porque historias como la de Belén recuerdan algo muy importante, que hay personas que reconstruyen su vida completa trabajando. Yo creo que eso sí es una herida que está ahí bloqueada, ¿no? Porque yo creo que por protegerse uno y salir adelante se ha bloqueado justamente ese dolor, pero es un luto que yo creo que todos llevamos adentro. O sea, la Belén que desde allá era mucho más ingenua, inocente y ya lo que he conseguido acá es como pues otro cambio. Migrar la cambió, el trabajo también, pero aún así decidió seguir adelante. Y fíjense que esta venezolana con Chocobelén es un ejemplo en el mundo. Hoy tiene más de 20,000 seguidores en su cuenta de Instagram y recibe pedidos para todo tipo de eventos. Belén Carrillo es sin duda una muestra de que emigrar también es reconstruirse. Así, con esta emocionante historia de superación, finalizamos Venezuela al Día. Recuerde que nos pueden seguir en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook como @Venezuela al Día Oficial.
todas las mañanas a las 6 a.m. hora Colombia, 7 a.m. Caracas y Miami y 1 p.m. Madrid. Soy Yasmín América Velasco y no olvide que donde está un venezolano está Venezuela al día. Hasta mañana.